Definitivamente, la Biblia nos enseña que todo el que busca a Dios tiene que acercarse a Él creyéndole que le hay. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que al hablar de fe, en la manera en la que nosotros acabamos de leerla, refiriéndome a su definición, la palabra fe, creo que la mayoría de los que está aquí maneja el lenguaje. Creo que la mayoría de los que está aquí, más de uno, si es que no todos, pudieran en determinado momento explicar y razonar sobre la fe y poner un ejemplo de descripción de fe. Creo que ahí no tenemos el problema. Inclusive la palabra fe es una palabra tan corta pero tan poderosa al mismo tiempo, que es de impacto y es crucial y vital en la vida de aquel que busca a Dios creyéndole que le hay. Y la definición que acabamos de ver aquí, creo que la carta a los Hebreos es una de las formas más claras de definir a la fe. Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que la fe no tiene algo que ver con la vista. La fe no tiene que ver con algo que tú tocas, que tú visualizas. La fe tiene que ver con una vista interna, con una vista espiritual. La fe tiene que ver con, ahora sí que, con mirar el resultado con los ojos de la fe. Y la fe es alimentada por el oír. Y la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo le aseguro que los que estamos aquí probablemente teníamos una idea de Dios, una concepción, como ahorita tenemos una idea de Hebreos 11:1 con respecto a la fe. Yo le aseguro que más de uno de los que estábamos aquí teníamos una idea de Dios, una concepción de Dios, pero al escuchar la palabra, al escuchar la voz de Dios, al escuchar la voluntad de Dios a través de su palabra, comenzamos a escuchar, y eso produjo algo dentro de nosotros que nos hizo acercarnos a Dios con todo el corazón. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. En pocas palabras, usted y yo crecemos y nos desarrollamos y avanzamos por medio de la voz audible de Dios que está plasmada en su palabra. Por la fe, los mártires fueron azotados, apedreados, fueron tenidos por poco, fueron puestos a prueba, a filo de espada. Pero al mismo tiempo, por medio de la fe, fueron moldeados y trabajados. Por medio de la fe fueron trabajados conforme al corazón de Dios. Necesitamos en este tiempo levantar nuestra voluntad hacia Dios y decirle: Señor, trabaja conmigo, trabaja con mi fe, moldéame, trabájame, úsame, haz algo conmigo. En este tiempo, en esta generación, se necesita gente con fe activa y no fe entendida. Gente que es capaz de creerle a Dios en medio de los procesos, en medio de los tiempos, en medio de la dificultad. Y yo sé que no es sencillo decir gloria a Dios cuando somos confrontados por Dios, cuando somos analizados por su palabra y sabemos que podemos hacer más y dar más. Y en este contexto que acabamos de leer, en esta base que acabo de ponerle, Dios habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, una tierra de bendición, una tierra de salud, una tierra que fluye leche y miel. Y de ti, de tus lomos, levantaré una generación, y una generación de multitudes. Y también le dice que esa generación durante 400 años iban a ser esclavos, iban a ser oprimidos por Egipto, iban a ser oprimidos y abusados en lo laboral por Faraón. Y durante 400
400 años, pero que esa generación iba a clamar a Dios por medio de la fe, y Dios les iba a responder y los iba a sacar con brazo fuerte y extendido, porque Dios quería libertarlos, Dios quería sacarlos de la opresión, Dios quería sacarlos de la esclavitud, y lo iba a hacer por medio de la promesa que le hizo Abraham. Pero para que la promesa se cumpliera, Abraham tuvo que salir de su tierra, tuvo que salir de su parentela, tuvo que sacrificar para que Dios se manifestara en la vida del pueblo de Israel. Los quiso hacer libres, buscó hacerlos libres y los llevó a hacerlos libres. ¿Cuántos libres hay aquí en esta hora? ¿Cuántos libres pueden levantar sus manos? Yo quiero decirte en esta hora que Dios buscó hacerte libre, te hizo libre, y ahora vives en libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para adorarle, libertad para bendecirle, libertad para honrarle, libertad para buscarle, libertad para accionar en fe y caminar conforme a su propósito. No solamente buscó la libertad del pueblo de Israel, no solamente busca la libertad que nosotros podamos tener. A ellos quiso llevarlos de la libertad a la conquista, porque no es lo mismo ser libre sin conquistar. Él buscó que tuvieran libertad, pero llevarlos a conquistar. No es lo mismo tener libertad pero sin conquistar, hermano. Nosotros por medio de la fe podemos conquistar todo lo que se nos ponga enfrente. Por medio de la fe podemos enfrentar aún serpientes y escorpiones. Por medio de la fe somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Levante la mano en esta hora alguien que diga: yo tengo fe para alcanzar todo aquello que me proponga en el nombre de Jesús. Lo llevó de la libertad a la conquista.